Bueno, mi gente, una vez más Slim Eleven aquí en la casa, esta vez con un poco de frío y un poco resfriado dado al cambio de clima acá. Hoy vamos a estar reaccionando a una intervención del dictador designado Díaz-Canel, Miguel Mario Díaz-Canel, dictador de Cuba, representante del Partido Comunista de ese sistema eh, férreo, totalitario, inhumano, asesino, que es el sistema comunista en Cuba. Es una intervención que ha tenido su impacto acá en la comunidad cubana, dado los temas que él aborda. Eh, una intervención que dura más o menos una hora. Obviamente no lo vamos a analizar todo. Es básicamente como una rendición de cuenta, un recuento del desempeño de su gobierno durante todo este año 2024. En una primera mitad vamos a tratar de concentrar nuestro análisis en lo que importa. Vamos a tratar de quitar toda esa verborrea comunista. Toda la primera mitad, al menos de la intervención, está plagada de ese discurso que ya abruma, que ya harta, que estamos cansados, como diría Josuan, es más de lo mismo. Ese discurso, eh, esa retórica histórica que siempre han tenido estos comunistas bueno, victimista, de culpar al bloqueo, condenar al capitalismo, condenar a Estados Unidos. Ese discurso triunfalista en donde convierten los reveses en victoria. Ese, mm, Él se refiere mucho, él saca mucho el término la resistencia creativa, algo así, donde es básicamente lo que tienes que hacer es tratar de hacer más con menos. Es que a veces ya no hay ni menos, es hacer más con nada. Y bueno, realmente abruma toda esta primera mitad. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en lo que realmente importa, que es la rendición, esa rendición de cuentas. Vamos a los datos, vamos a los hechos. Quítame toda esa verborrea triunfalista que al final no dicen nada. Los comunistas hablan un párrafo y al final no dicen nada. Vamos a estar analizando esta parte, ya les digo, esta primera parte. Hace un breve recuento de todo el año 2024, condena el bloqueo, hace alusión a la votación de la ONU en contra del bloqueo, habla sobre la inclusión de Cuba en los BRICS, esa asociación que realmente no significa nada. Cuba tenía relaciones con los BRICS sin ser parte de los BRICS hace mucho tiempo, entonces no sé cuál es el cambio histórico, pero en fin. Habla sobre, hace alusión a las 130, creo, visitas que hizo Díaz-Canel a todas las provincias del país durante el año. Podemos decir que básicamente, perdón, podemos decir que básicamente se pasó el año entero viajando. Y nada, él quiere hacer, o sea, la propuesta de Díaz-Canel es tratar de sistematizar, de expandir, de aplicar las medidas, o sea, las invenciones de los cubanos a los restos a los diferentes tipos de escenario. O sea, se refiere a esos cubanos que con su ingenio han logrado llevar a cabo algunos ciertos avances, poner parche donde los necesita. Y bueno, eso es lo que él quiere sistematizar, como si eso fuera una varita mágica o si fuera un archivo de computadora que fuera un copy and paste y ya es totalmente funcional en todo el país. Bueno, quitando, una vez más, quitando toda esa verborrea, ese discurso triunfalista que ya estamos cansados, vamos a los datos, a los hechos concretos. Para reimpulsar la economía. En su concreción eficaz hay una guía, un camino para lograr lo que el pueblo está esperando de nosotros. Comienzan a verse señales positivas y de eso se discutió aquí, aun cuando tengan un impacto limitado, y quiero detenerme en tres ejemplos concretos que también expliqué en el noveno pleno del Comité Central. El primero, la producción de alimentos esencialmente agrícolas y que es un tema Hablar de tres elementos. El primer elemento sería la producción de alimentos agrícolas. de seguridad nacional.
Aunque aún no alcanza los niveles deseados, incluso los niveles que hagan bajar sus precios, este año hemos observado un comportamiento más alentador en comparación con periodos precedentes. Los niveles de siembra de las campañas de primavera y frío del 2024 son los mayores de los últimos 10 años. Se sembraron en el año fiscal más de 985.000 hectáreas, que representa un crecimiento superior en 137.000 hectáreas con relación al año anterior. ¿Y de qué se sembraron? Porque si esa fue la cosecha, no sé, la producción más alta en los últimos 10 años. 10 años atrás, bastante tiempo. Muchos de los que estamos viendo este video ahora estábamos allá en Cuba. Y no creo que ahora haya más producción agrícola que hace 10 años. Y eso es constatable 100% cada vez que uno habla con nuestros familiares en Cuba. El 2024 cierra como el año con más existencia de cultivos del decenio. ¿Qué hemos hecho diferente? ¿Dispusimos de más fertilizantes, plaguicidas, máquinas de riego y combustible? En absoluto. La clave en este resultado estuvo en la movilización y en el empeño de los agricultores y los colectivos agrícolas. ¿Qué hicieron? Trabajar fuerte, aplicar técnicas agroecológicas y no rendirse ante las dificultades. Ahí está el ejemplo de esa verborrea, de ese discurso triunfalista. No rendirse, no rendirse, papi. Tiene que llegar el momento. De entrada, esa es la única, es el único sector que funciona sin inversión. O sea, sin equipos, sin fertilizantes, sin fumigantes, no sé, elementos químicos de fumigación. Ellos dicen que lograron una producción mayor en los últimos, que en comparación de los últimos 10 años. Cosa que no es comprobable porque no se ve. Vemos los niveles de inflación que tiene Cuba hoy en estos momentos que ahorita tienes que ir con un maletín de billete para tomarte un guarapo. Ahí donde cae el peso del gran fracaso comunista. Esa producción que se refiere a Díaz-Canel fue hecha a pulmón. A puro pulmón. Y o sea, ¿dónde están? ¿Dónde están esos resultados? Yo no sé realmente yo no sé de qué está hablando este señor aquí. Pero una vez más, es un sector como todo en Cuba. Ellos quieren resolverlo todo a puro pulmón. Es como si no lo pueden ver en forma de negocio porque son comunistas, pero sí, es un negocio. ¿Y qué negocio camina sin inversión? Es a puro, si eso no es esclavismo, yo no sé qué es lo que es. Para el 2025 se toma en cuenta en el plan los balances municipales de la producción de alimentos. Se implementarán esquemas de asignación de divisas para estimular y hacer sostenible la producción de granos, disminuyendo la importación de productos que podemos producir en el país. Se desarrollan estrategias nacionales de producción de arroz por la vía empresarial, con participación de diferentes actores y con el programa de arroz popular, contando con la cooperación de empresas vietnamitas y asesoría china. Estas acciones permitirán orientar montos de divisas que se dedican a la importación de alimentos. O sea, que eso es un punto bastante, y que yo quisiera detenerme. O sea, a veces la gente dice, no, Cuba importa arroz desde Vietnam. Y no sé, lo dan como un ente, como algo abstracto. ¿De dónde viene el arroz? No, viene de Vietnam. Como si, ¿y qué es lo que es Vietnam? Bueno, es un país. ¿Y qué es lo que es que, no sé, el presidente se puso a sembrar arroz y nos mandó, nosotros lo compramos? No, eso es una delegación de Cuba haciendo negocio con capitalistas vietnamitas, comprando arroz. Y entonces ahí caemos en la incoherencia del comunismo. Un sistema que está basado en condenar la propiedad privada, la acumulación de capitales, la empresa privada. Bueno, al final tienes que venir a hacer negocio con privados. Lo cual no me hace ningún sentido, porque si se lo vas a comprar a ellos, ¿por qué mejor no se lo compras a un guajiro cubano? Perdón. Podemos hablar de arroz, podemos hablar de todo. ¿Por qué no es mejor comprárselo a un guajiro cubano? Porque ese dinero, ese dinero que se va a invertir en comprar arroz, ¿por qué se tiene que quedar en Vietnam? ¿Por qué mejor no se queda en Cuba? Vemos aquí dos contradicciones realmente significativas. Una, tú criticas el capitalismo, criticas la empresa privada, criticas la producción, el modo de producción privado y al final quieres comerciar, dependes de la producción
privada. Porque no solamente el arroz de Vietnam, es también el de Brasil, es de el pollo que se importa de aquí de los Estados Unidos. Ese pollo, ese arroz, todo lo que se importa en Cuba no fue creado bajo los estándares comunistas de la unión del pueblo, del proletariado, la lucha. No, 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 simplemente es negocio, es propiedad privada. Es una delegación ahí de los monigotes estos, a sentarse con guajiros negociantes de Brasil, de Vietnam en este caso, y comprar. ¿Y qué sentido tiene gastar dinero? Porque ese dinero se tiene que quedar en Vietnam y mejor no se queda en Cuba. Esto explica por qué los extraterrestres no han llegado. Si llegan a la Tierra, yo creo que a Cuba no van a aparecer. Para comprar insumos que garanticen niveles productivos en el país. El segundo ejemplo es el de la estrategia para levantar el sistema electroenergético nacional. Primer ejemplo, producción de alimentos. Según él, van a destinar más presupuesto a los granos, van a comprar más arroz a Vietnam, lo cual para mí eso es nefasto, o sea, eso para mí no tiene ningún sentido. Pero bueno, yo me pregunto, ¿eso será suficiente para cubrir algún por ciento de la demanda de Cuba? Él lo vende como si fuera un logro, como si fuera una gran hazaña. No sé. ¿Ustedes creen que eso sea suficiente para cubrir el nivel de demanda que hay en Cuba? Pero bueno, estamos hablando de un país que invierte más en seguridad nacional, policía, ejército, número dos, hoteles, y en un quinto renglón está la agricultura. Y después nos preguntamos por qué no hay comida en Cuba. Aunque no estemos viendo los resultados en lo inmediato, lo que ya se hace resulta promisorio, sólido y, lo más importante, se realiza a partir de esfuerzos propios. La inversión que se acomete para promover las energías renovables es posiblemente lo más importante y trascendente que estamos realizando. Ayudará a crear no solo capacidades de generación, sino también a un aprovechamiento más óptimo de los combustibles que hoy se destinan para generar electricidad y que podrán dedicarse a la economía, directamente a la producción. Se trata de una inversión que abarca todo el país, con los emplazamientos de parques solares. Por tanto, todos debemos sentirnos responsables, impulsar en la medida de las responsabilidades que ocupamos y proteger los recursos que allí se están invirtiendo. Se están ejecutando 2 proyectos de 1000 megawatts, con 100 megawatts de acumulación en cada uno con fuentes renovables de energía para impulsar la transición energética, y se desarrollan acciones para recuperar potencia en la generación distribuida y en las termoeléctricas. Se ha aprobado un esquema de financiamiento. Que yo me pregunto cuáles son, porque esas termoeléctricas, eso es tecnología obsoleta. O sea, habla con datos. Ahí realmente no ha dicho nada contundente. Eh, Se refiere a la implementación de paneles solares. Lo que está demostrado que no es una fuente de generación de eléctrica potente. Quizás un ingeniero puede explicarlo mejor, pero está más que claro. Si fuera de ese modo, entonces las termonucleares no existieran, porque es más fácil tener un panel solar en el techo que alimente toda la casa, todo un edificio, y al final no tener que depender de los otros tipos de combustible. Si fuera así, ya se hubiese hecho hace rato. Por lo tanto, no creo que sea 100% eficiente. Pero ellos siguen apostando se sigue refiriendo a la generación de energía a partir de recursos naturales, recursos renovables, lo cual no es 100% eficaz. Una vez más, si fuera, desde mi punto de vista, si eso fuera realmente realizable, fehaciente, bueno, yo pienso que ya la humanidad hubiese emigrado al panel solar, a los parques eólicos, cuando todavía se depende de termonucleares, de, del combustibles fósiles, es porque es la fuente de energía que más eficiente es. Por lo tanto, esto garantizaría en algún momento algún éxito, algún avance. ¿Y por qué no sé? ¿Y por qué esperar tanto tiempo para hacerlo? Y se desarrollan acciones para recuperar potencia en la generación distribuida y en las termoeléctricas. Se ha aprobado un esquema de financiamiento en divisas para el sostenimiento de la industria petrolera nacional con el fin de incrementar la producción de petróleo y gas. En la medida en que se avance en la disminución paulatina
del empleo de combustible fósil para la generación eléctrica, se va a reactivar la economía con más producción de bienes y más generación de servicios. Es un proceso de transformación energética, una transición hacia una economía con un mayor uso de las fuentes renovables, o sea, el uso de energía limpia, confiable y asequible. El tercer ejemplo, que está en las proyecciones de gobierno de alto impacto económico y social, está relacionado con el déficit fiscal. Todos recordarán que este año iniciamos con un marcado déficit fiscal. Nos propusimos entonces contener su incremento y reducirlo, y lo logramos. Ahí hay otro ejemplo de esa fuerza, de esa intransigencia ante lo que está mal, que vive entre nosotros. Se ha logrado incluso con exigencia, control, sistematicidad, comenzar a poner orden en la política tributaria del país. No estamos satisfechos aún, pero se dan pasos que tienen resultados. Se estima cerrar el año con una reducción del 46% del déficit presupuestario aprobado en la ley, lo que equivale a 57.000 millones de pesos, alcanzando el déficit un valor de 90.000 millones de pesos, muy inferior a los 147.000 millones planificados. Esto nos permite trabajar en el 2025 con un déficit de 88.000 millones de pesos, que estoy seguro que lo podemos reducir, el cual es el 60% del plan previsto para 2024 y un 98%. Yo me quedaría con esa frase. Estamos seguros que lo podemos producir. Las dos ejemplos anteriores que él pone están muy relacionados a este primero. Yo pienso que, a este tercero, perdón. Yo pienso que este tercero dependería un 100% de los dos primeros. Y como ya vimos, o sea, depender solamente de un poco de arroz que se le va a comprar a Vietnam y de dos o tres paneles solares y no sé, unos parques eólicos que se vayan a montar, no creo que eso vaya a desembocar o vaya a propiciar un aumento económico para reducir ese déficit fiscal. O sea, no o sea, para mí no hemos llegado al 2025 y ya estoy eh, mm, ya estoy viendo un desastre, una derrota más. Pero como ellos convierten las derrotas en victoria, bueno. Del estimado con que vamos a cerrar este año. Lo logrado es un discreto resultado en la ejecución del presupuesto, que se expresa en una reducción considerable del déficit presupuestario, un avance en uno de los aspectos que aborda el programa de estabilización macroeconómica, frena la emisión de dinero, se ha estabilizado la tasa de cambio en el mercado ilegal de divisas, disminuye la tasa de inflación, se reduce la evasión fiscal, se ordenan las relaciones entre el sector estatal y el no estatal, se ordenan proyectos de desarrollo local que no aportaban a los presupuestos locales, se tiene mayor control de los gastos y se evita el pago exagerado por determinados servicios desde instituciones estatales hacia actores privados. El resultado de la cuenta corriente es el mejor de los últimos 5 años y su proyección para el 2025 es la mejor del decenio. Esto facilita trabajar el próximo año con un presupuesto con menor déficit, que entonces puede orientar gastos de capital hacia inversiones que están en función de las prioridades. Sistema electroenergético nacional. Bueno, entonces, ¿y los años anteriores qué han estado haciendo ustedes? Todos estos años que han pasado, o sea, ¿cuántas cosas hemos tenido que vivir para ustedes llegar a esa conclusión? ¿Cuánto ha cambiado el contexto de la vida del cubano, de la vida del país en general, para ustedes llegar a esas grandes conclusiones, a esas grandes medidas? Porque de las cosas que está hablando Díaz Canales no hay nada nuevo realmente. Es el mismo apagón, el mismo nivel de inflación, no, es mayor, el nivel de inflación es mayor, por lo tanto es peor. Este, ¿Dónde está la novedoso? O sea, yo como ciudadano cubano, ¿qué esperanza tengo? Yo como visitaxero de Cuba, como jubilado, un viejo jubilado en Cuba, como, no sé, un trabajador, ¿qué, qué esperanza me da a mí ese discurso, eso que está hablando de Canel? Habría que preguntarse. Realmente esas son cosas novedosas, cambios drásticos, los cambios que realmente, bueno, no vamos a llegar a los cambios que realmente Cuba necesita porque para mí es solamente uno, que es cambiar lo que debería ser cambiado. Por supuesto, ellos no se van a cambiar a sí mismos, tienen que irse del país. Pero ya vemos cómo va pintando la cosa. Una vez más deseo llamar la atención sobre el ejercicio de la comunicación política, institucional y social.
por la profunda insatisfacción que nos provocan los errores y vacíos constantes cada vez que se implementan normas y se aprueban decisiones que se presentan sin la debida información complementaria o las explicaciones imprescindibles, favoreciendo distorsiones y mentiras de los medios asociados a la contrarrevolución, lo que termina por contaminar con mensajes tóxicos en redes a la opinión pública nacional, donde aparecen lógicas incomprensiones que enrarecen el ambiente alrededor de cualquier medida de importancia. Tener la verdad de nuestro lado no basta. Tener la verdad. O sea, poniendo un poco en contexto, se está refiriendo a los influencers, de la contrarrevolución, como que diciendo que ellos les dan de comer o nos dan de comer aquí, este, publicando noticias, acontecimientos que son, según ellos, son tergiversados y son manipulados por la oposición para causar, bueno, el descontento, la confusión en el pueblo. Como servidores públicos, tenemos el deber, la responsabilidad y el compromiso con el pueblo de explicar el origen, la motivación y los objetivos de cada decisión o norma. Cuando nos enfrentamos a los vacíos y tergiversaciones detrás de cada decisión o norma, es lícito preguntar qué papel cumplen los grupos de comunicación de los organismos si se limitan a ser simples tramitadores de papeles, a veces intraducibles al lenguaje común. ¿Por qué nuestros medios se conforman con reproducir la letra de la ley sin explicar sus propósitos? Saludo a los líderes de opinión que se han convertido en tales por el acceso privilegiado a las noticias que les garantizan sus medios y son veloces y efectivos al llevarlas a las redes. Pero todavía son muy pocos los que emplean sus espacios para ampliar la información, o muy poco amplificados por los propios medios. Seguimos desaprobados en esa asignatura clave para nuestra época. Y ahí es cuando están llorando. Está llorando. Eso es lo que acaba de hacer, es una lloradera. Y mira que se dice de que han logrado los influencers, que no se va. Bueno, miren a Díaz Canel. Díaz Canel aquí está admitiendo una derrota mediática. Sencilla y llanamente. La oportunidad de expresarse es un arma contundente contra el comunismo. Por eso que es un sistema totalitario. Si el comunista deja que el pueblo hable, opine, pasa esto. Por eso que tenemos que tratar de llevar esto al interior del país. Tenemos que apoyar. Tenemos que apoyar al que habla. Y bueno, como si apoyar cualquier iniciativa, cualquier acción de lucha, pues obviamente hay que apoyarla. Pero se habla mucho de que con un micrófono y un teléfono no se tumba una dictadura. Bueno, obviamente no, obviamente que no. Pero se ha avanzado mucho en la conciencia política. Yo pienso que es muy beneficioso ver hoy en día tantos jóvenes hablando de política. Porque es una cosa que eso no se lograba. Antes, en mis tiempos, los jóvenes hablábamos de reggaetón, de música, de series, de películas. No se hablaba de política. Perdón, películas. No se hablaba de política. Y es muy en día o hablar a favor o en contra, pero significa que balde a balde estamos atrayendo a gente, estamos creando opiniones, estados de opinión. La gente se interesa, quieren saber, quieren conocer, quieren informarse. Y puede que para ti esto sea, no tenga ningún sentido, sea absurdo, pero miren aquí el presidente, el dictador de Cuba, admitiendo que esa asignatura la desaprobaron. Aquí en los medios ellos están contra las redes. En el ring, en el campo de boxeo, ellos están contra las redes. Por eso es muy importante de que hablemos, nos sumemos a esta lucha, porque es la lucha mediática. Recuerden que el comunismo funciona a través de la parte mediática. Me refiero a uno de los medios de dominación es el dominio mediático, el adoctrinamiento. Por eso que no permite que las personas hablen, permite que las personas repitan como robots. Y es aquí cuando entran las redes sociales y a ellos les causa un daño enorme. A tal punto de que, bueno, aquí lo ven, Díaz Canel está llorando, rajado en grito. En los últimos años, y como parte de la feroz campaña contra la revolución, hoy no es posible navegar por las redes sin tropezar con una avalancha de obscenidades, insultos, ofensas y mentiras concedidas para denigrar a todo el que asuma una responsabilidad dentro de la institucionalidad, incluso a todo el que decida vivir dentro del país
sin denigrarlo. Da vergüenza ver a cubanas y cubanos nacidos, crecidos y preparados profesionalmente. Y aquí es cuando la coge con el exilio cubano. Este es el fragmento que ha impactado, que ha tenido su impacto en las redes. Aquí, como destilan odio, rabia y desprecio contra la nación que los formó, como si se sintieran parte del norte revuelto y brutal que nos despreció. Entonces, este es el fragmento en que él se refiere al odio, a los odiadores. Recuerden que ellos aman el amor y odian al odio. Eh, que bueno, hay que detenerse aquí a hacer un análisis porque es bastante cínico. Es bastante cínico. Un país donde todo el mundo quiere huir. Como dice Barbarito, el bárbaro, el urbano. Todo el mundo quiere irse. Y eso no se llama irse, eso se llama huir. Incluso profesionales, médicos, están locos por coger una misión para salir de Cuba. Em, Miren, es cínico viniendo de un presidente, de un no es presidente, de un dictador, de un sistema. No vamos, miren, yo ni siquiera voy a detenerme en los hechos históricos de violaciones de derechos humanos de la Revolución Cubana. Dígase el remolcador de 13 de marzo, dígase el número de presos políticos que hay en Cuba, dígase los campos de concentración hechos por el Che al principio de la Revolución, dígase las expropiaciones, las nacionalizaciones, la violación de derechos humanos que hay en Cuba persiste incluso hoy en día, pleno siglo XXI. El sistema comunista es un sistema odiador desde sus entrañas, desde su origen, porque es un sistema que está basado en el recelo por el exitoso, por el que le va bien. Y así fuimos adoctrinados nosotros los cubanos. Y eso lo podemos ver incluso todavía hoy en día, cuando ya estamos en países democráticos. El recelo que causa el progreso, la prosperidad de otros cubanos. Más allá, el sistema comunista es un sistema inhumano desde su inicio, desde su origen, por el simple hecho de abolir la propiedad. La propiedad es un sistema, es incluso, tiene un gran significado filosófico y psicológico, porque de la propiedad también viene la identidad. O sea, yo me siento identificado quizá con este suéter. Y donde se para ese suéter yo voy a sentirme aludido, porque es mi propiedad. O sea, quien tenga este suéter, pongo un ejemplo. La propiedad forma parte de la identidad, de la construcción psicológica del ser humano. Entonces, un sistema que ataca a la propiedad, ya desde su inicio, ya arranca siendo violador de derechos humanos, arranca siendo odiador, odia. Pero seguimos haciendo alusión a la historia. ¿Quién no creció en Cuba diciendo abajo los yanquis? Y ahora quieren relaciones, ahora quieren diálogos de mutuos acuerdos, ahora quieren retomar, luego de pasarse más de 50 años condenando a los Estados Unidos, sembrando el odio. Y yo creo que ese yo lo tomé, lo cité en otro video. Ese odio hacia los yanquis, o sea, fuimos adoctrinados ese odio hacia los yanquis. Miren, Estados Unidos lanzó 2 bombas nucleares en Japón. Nada comparado con la enmienda Platt, la explosión del Maine, la intervención, Bahía de Cochi, o sea, nada que ver nada que ver con los procesos históricos entre Cuba y Estados Unidos. El presidente Truman lanzó 2 bombas nucleares en Japón y hoy en día tienen perfectas relaciones bilaterales, políticas y económicas. Así de sencillo. Y eso es aplicable para todos los países. Entonces crecimos
sembrándonos ese odio hacia los yanquis y usan el término yanqui de una manera despectiva, degradante. Entonces, quieren diálogo, quieren acercamiento, pero sin embargo, siempre que tienen una oportunidad, y lo vimos aquí en este discurso, siempre que tienen una oportunidad es para echar de tierra, es para sembrar el odio, para expresar el odio. Bueno, en general, odio al capitalismo, odio al imperialismo, que yo hago aquí un breve paréntesis, dentro de toda esa amalgama de adoctrinamiento, ellos el concepto revolucionario, el concepto de ser revolucionario, de ser comunista, te lo, te lo complementan, hacen un mixture de todos los conceptos, porque yo le digo ahora a un comunista de que yo soy liberal, yo soy capitalista, sin embargo estoy en contra del imperialismo y no me entiendo. No va a saber de qué estoy hablando. Porque ellos relacionan directamente el término de ser antiimperialista con comunista. Y yo puedo ser el más capitalista del mundo, el más liberal del mundo. Yo puedo estar en contra de la presencia de tropas norteamericanas en ciertos países. Que incluso el pueblo norteamericano así lo ha expresado. Ya no que el pueblo norteamericano no quiere seguir, no quiere que el gobierno siga financiando guerras internacionales, porque al final ese dinero sale del bolsillo de nosotros, de nuestros impuestos. Entonces está bueno ya, por eso que aquí el pueblo norteamericano le dio esa oportunidad a Trump. Trump quiere sacar a Estados Unidos de todos esos conflictos internacionales. ¿Por qué? Porque cuesta dinero. Por eso que también quería salir de la OTAN. Porque cuesta dinero. Es un tipo pragmático, un tipo con los pies en la tierra. Más allá de conceptos, de principios, un tipo. Pero más allá. ¿Cómo se materializa el amor del sistema comunista? ¿Cómo se palpa? Ejemplos de que yo como cubano me siento amado por el sistema comunista, por el gobierno. Si el gobierno siempre que va a tomar una decisión, quien termina perjudicado es el pueblo. Ellos lo hacen todo por el pueblo, pero al final es el pueblo el que más sufre. Todas las decisiones, todas las medidas, al final quien lo sufre es el pueblo. Es como ese marido empedernido, enamorado de una mujer, pero que le mete. Y no, y yo la amo, yo la quiero, pero cada vez que se da dos tragos, entonces la coge con la mujer. Bueno, es exactamente lo que pasa entre el gobierno cubano y el pueblo cubano. Por eso es que ya nadie les cree y por eso es que están perdiendo la batalla aquí en las redes sociales. Porque ya nadie se cree ese cuento. Los más empáticos, los más sensibles a las escaseces del pueblo. Bueno, ¿qué pasa cuando ese pueblo ya no te quiere más? Bueno, entonces represión contra el pueblo. Entonces, ¿quién ama y quién odia, mi hermano? ¿Quién es el que realmente odia en en esta historia? ¿Cuántas cosas tienen que pasar? Pueblo cubano, cubano que me escucha, ¿usted se siente amado o usted se siente odiado por su, por su gobierno? Cuando el gobierno ha tomado una medida que un cubano diga, no, menos mal esa medida, porque si no, siempre que toma una medida, la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. ¿Y quién es el eslabón más débil? Los viejitos retirados, jubilados, que dependen de una pensión. Trabajadores del Estado, los trabajadores de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen, los trabajadores del Estado que no tienen búsqueda. El que no tenga un familiar en el extranjero está embarcado. Y después dicen, no, esta revolución no abandona a nadie. No, el pueblo cubano está abandonado hace años. Porque ellos ya resolvieron su problema. Ya ellos resolvieron su problema. Ellos no pasan necesidades. A ellos no se les va la corriente, ellos tienen comida. Ellos tienen asignación de combustible, ellos tienen carros. Entonces, si seguimos creyéndonos el cuento de que el lobo quiere, ama, trabaja, se esfuerza por el bien de la caperucita, miren, pues nunca vamos a salir de esta historia.
Porque el principal causante de todos los males de Cuba es el gobierno cubano. ¿Quiénes son? Lo dije en el video anterior y ese es mi punto. ¿Quiénes son los que toman las decisiones en Cuba? Entonces, retomando, ellos odian, nos llaman a nosotros odiadores. Hay que tener realmente, hay que tener realmente resistencia para aguantar eso, porque decirle odiador a una persona que hace una travesía arriesgando su vida, hacemos travesía de no sé cuántas fronteras, desde Ecuador, desde Brasil, desde Uruguay, en una balsa, 90 millas, arriesgando nuestras vidas. Para mucha gente piensa que es llegar y ya dan por hecho el éxito. Cuando uno llega a Estados Unidos es que realmente empieza la película. Y a veces tenemos unos y dos y tres trabajos para suplir a nuestra familia, ayudar a nuestra familia con cosas, con responsabilidades que realmente son cosas del que debería suplir el gobierno. Medicina, ropa, comida, café. Y entonces, El Salvador, toda históricamente, de todas las turbulencias que ha pasado, que pasa el pueblo cubano, ha sido la emigración. Que una vez más tenemos que arriesgar nuestras vidas para llegar a este país. Y después que llegamos, no acaba, no, empieza todo. Tenemos que buscar dos y tres trabajos y arriesgarnos para poder ayudar a ese pueblo, ayudar a nuestra familia. Para entonces al final ser los malos de la película. Para entonces al final ser los odiadores. O sea, uno es un odiador, pero sí quieren la recarga, sí quieren la remesa, sí quieren el paquetico. Yo no recuerdo en qué año las remesas representaban como 70%, 60% del PIB de Cuba. Básicamente, la emigración cubana se está tirando el país ese al hombro y tenemos que cargar con las cadenas de ser los malos de la historia. O sea, es justo. Tenemos que llevar el cartelito de odiadores. Somos los malos de la película, el lobo de la historia. Ellos no, ellos son unas ovejitas santas. Hasta que te metes con ellos. Entonces, hasta tal punto llega el cinismo de estas personas. Hasta tal punto llega el descaro de estas personas. Tenemos que aguantar ser odiados. Se les olvidó ya que, como decían, gusanos. Cuando al final los gusanos que se comen la manzana son ellos porque ellos no trabajan. ¿Qué resuelven ellos en Cuba? Si él lo acaba de decir literalmente. Tiene que reconocer el nivel de ineficiencia de ese gobierno. Entonces uno tiene que trabajar el triple, el doble, para suplir lo que ellos tienen que suplir. Por eso es que, y después nos ponemos bravos cuando Otaola pide un parón. Es que llega el momento que ya yo no te puedo resolver la vida. Y qué malo tú eres porque no quieres mandarme dinero. Pero es que yo no te puedo mandar, yo no te puedo estar manteniendo la vida entera. Tiene que llegar un momento porque no se lo piden a Díaz Canel. Que no estoy haciendo propaganda. El que quiere mandar, no mandar, bueno, eso es a discreción personal. Pero estoy haciendo valer este punto. Tú no le pides, no le exiges nada a tu gobierno, pero sí le exiges al familiar que emigró, que se la tuvo que jugar para llegar a este país, que tiene que trabajar bastante para llegar a este país. Sí se le puede exigir. Para después de que ese familiar que emigró te resuelve el problema, entonces seguir siendo el malo de la historia, el odiador. Hay que tener sangre en las venas para aguantar. Te quedan ganas de no. Parón. No te mando nada. Estoy hablando de una manera genérica que nadie se sienta aludido. Pero yo sé que Otaola a veces habla de cierta manera, pero a veces no deja de tener razón en lo que dice. Yo he conocido muchos cubanos que, miren, simplemente están
apartados de su familia. Porque hay familias también, hay familias que no piden, pero hay familias que piden demasiado. Y entonces el día que tú tienes que decirle que no, entonces se ponen bravos. Y entonces cuando ya tenemos que meternos en política, bueno, pero no me lo pidas a mí, pídeselo a tu presidente, que para eso es tu presidente. ¿Qué sentido tiene ser un político en Cuba? Eso es lo más fácil del mundo. No resuelven nada y tienen de todo. Y nos acusan a nosotros de odiadores. Pero así son las cosas. Así son las cosas y me alegro que reconozca de que en el campo ideológico, en el campo mediático están perdidos. Me alegro, nos anotamos ese gol a favor de que con nuestro trabajo, unos más que otros, se ha logrado crear una conciencia política. El cubano de hoy es más sensato, es más crítico con el gobierno, juzga más y tiene más información gracias a nosotros. Que no hemos logrado tumbar la dictadura, bueno, eh, yo creo que tenemos responsabilidad todos. No solamente los influencers, no solamente todos, tanto los que están adentro como los que estamos afuera. Esto es una responsabilidad de todos y el beat de los aldeanos lo deja bien claro en sus canciones. Como dicen, pero al final te fuiste y yo le respondo, no es nuestro, ¿cómo es que dice? Es como, dime tú qué hiciste, algo así, dice bien una canción. O sea, esto es de todo, yo no soy Superman, vienes a juzgarme a mí porque yo no he sido capaz de tumbar la dictadura, pero es que eso también es responsabilidad tuya, es de todos. Es muy fácil con un teléfono y un micrófono, pero porque ¿por qué tú me das a mí la responsabilidad de tumbar a Cuba? Perdón, tumbar la dictadura en Cuba. Es de todos, es de todos. Pero bueno, esa es mi visión. Y una vez más, bueno, sí, somos los odiadores. Según Discadel, nosotros somos los malos de la película, ellos son los buenos. Y nosotros somos los odiadores. Nada, mi gente, fue Slim Eleven con frío, un poco ronco. Y comparte, suscríbete, dale like y dale a la campanita, no te cuesta nada. Nos vemos en el próximo video.